Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 9 de diciembre en que celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya sabemos perfectamente que el día de ayer, 8 de diciembre, es el día de la Inmaculada propiamente, pero lo celebramos litúrgicamente hoy por haber celebrado ayer el segundo domingo de Adviento. En la primera lectura de esta solemnidad de la Inmaculada leemos el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 15 y 20. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Este le respondió: Oí tus pasos en el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Al celebrar esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, leemos el libro del Génesis justamente después del pecado original. Lógico, porque estamos celebrando que María ha sido preservada de ese pecado original. Es decir, que desde su concepción ha sido preservada de la consecuencia de ese pecado de Adán y Eva, que como hemos leído al final de la lectura, Eva se ha llamado Eva por ser la madre de todos los vivientes, recordándonos por qué nosotros participamos del pecado original. No participamos del pecado original por un acto de injusticia, sino por un acto de naturaleza. Somos descendientes de Eva. Y nadie puede dar lo que no tiene. Lo que ha perdido el hombre y la mujer en el pecado original, esa relación íntima con Dios, no la pueden traspasar a las generaciones sucesivas. Cuando tú escuchas a una persona que dice: ay, pero ¿qué ha hecho un niño chiquito para culparlo de pecado? No lo estamos culpando de pecado. Estamos reconociendo esa condición natural en la cual nacemos porque somos descendientes de Eva. Y cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, estamos diciendo que por una obra especialísima, sobrenatural, realizada por Dios, María ha sido preservada de ese pecado original. Ahora es sumamente hermoso poner atención a la lectura del Génesis, porque vemos en primer lugar cómo después del pecado el hombre se oculta de Dios, el hombre teme a Dios, el hombre se aleja de Dios. Dios le pregunta: ¿dónde estás? Oí tus pasos en el jardín, es decir, Dios ha ido a su encuentro, y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Y la respuesta de Adán es terrorífica. ¿Por qué? Porque la respuesta de Adán es echar inmediatamente la culpa a otro. Y no solo echar la culpa a otro, en este caso la mujer. La mujer
fue la que me hizo comer. En vez de admitir su culpa, yo comí, es por mi culpa. Pero no solo es la mujer que tú me diste por compañera. Es decir, al final lo que hace Adán es echarle la culpa a Dios. Una respuesta terrible. La mujer es preguntada por Dios lo mismo, ¿por qué has hecho esto? Y dice, la serpiente me engañó y comí. Por lo menos reconoce en parte su culpa, pero también echa la culpa a la serpiente, pero reconoce haber sido engañada. Y entonces viene el castigo a la serpiente, que aquí no hay diálogo. No es que Dios dialoga con la serpiente, Dios dialoga con Satanás, sino que simplemente emite su sentencia. Y esto es lo que se va a llamar el protoevangelio, el anuncio de la salvación. Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes, te arrastrarás, comerás polvo todos los días de tu vida. Y aquí, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. En estas palabras, la Iglesia siempre ha sabido leer el primer anuncio de la salvación, esa enemistad entre la serpiente y la mujer, y concretamente entre su descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder el talón. Aplastar la cabeza significa matar a la serpiente, mientras que morder el talón es lastimar. Y ahí vemos la gran diferencia. Las acciones del demonio, las acciones de Satanás podrán herir, pero es la acción de Cristo la que vence completamente a la serpiente, a Satanás. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6 y 11 al 12. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. La lectura de la carta a los Efesios nos recuerda el motivo por el cual Dios ha querido preservar del pecado original a María, porque de ella ha nacido nuestro Señor Jesucristo, y por nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos sido redimidos, y por Él hemos alcanzado la condición de ser hijos de Dios. Esto San Pablo lo hace a través de un himno de alabanza. Bendito sea Dios, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Parte de esas bendiciones, de esos bienes espirituales, es justamente nuestra Madre Santísima. Él nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Volvamos de nuevo al pecado original y recapacitemos. Cuando tú escuchas de nuevo a una persona que dice, ay, a mí me parece injusto que se hable del pecado original. Bueno, hermano mío, injusto sería que no hubiera salvación. Nosotros lo que predicamos es justamente la redención. El pecado fue realizado por nuestra libertad, por la libertad del ser humano. La redención no se realiza por nuestra libertad, sino que se realiza en primer lugar por la bendición de Dios, por el deseo de bien de Dios, por ese habernos elegido en Cristo antes de crear el mundo. Es decir, la bendición que Dios ha querido darnos es infinitamente mayor al pecado que nosotros hemos alcanzado. Y esto es enorme.
y es bellísimo. Nosotros, lógicamente, delante de esto nos debemos sentir no los castigados por el pecado de otros, sino los bendecidos por la acción maravillosa de nuestro Señor. Determinó, porque así lo quiso, no porque estaba obligado, no porque necesitaba hacerlo, sino porque ha elegido hacerlo, porque así ha querido hacerlo de acuerdo a su amor, de acuerdo a su propio corazón, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que lo alabemos, lo glorifiquemos, para que verdaderamente vivamos una altura a esa dignidad, a esa altura de dignidad de ser hijos de Dios. Con Cristo entonces somos herederos también nosotros. Esto nos ha llegado lógicamente gracias a la acción de nuestra Madre Santísima. A ella, que se le ha preguntado, ha dicho que sí. En su boca ha colgado nuestra salvación, y por eso es que nos sentimos tan alegres de poder reconocer en ella aquella que fue elegida por el Señor, preservada del pecado original, para poder ser efectivamente la nueva Eva. Eso es lo que vemos en más profundidad en el Evangelio. Leemos en el Evangelio a San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada por un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. La primera reflexión que podemos hacer siempre leyendo el episodio de la Anunciación es darnos cuenta que este momento que acabamos de leer, que sucedió en la historia, es el momento más importante de la historia de la humanidad. El momento que rompe la historia no es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es la manifestación visible de aquello que ya estaba en el mundo, pero lleva en el mundo 9 meses, desde el momento de la Anunciación, desde el momento en que María dijo que sí al mensaje del ángel. En ese momento se produce la encarnación del Verbo de Dios, y este es el momento más sublime de la historia. Por eso es que nosotros con devoción rezamos el Ángelus en diferentes horas del día. ¿Por qué? Porque recordamos que el tiempo ha sido marcado de una manera inconmensurable, ha sido transformada toda la historia de la humanidad. Y qué bello es que a horas específicas del día, a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, dependiendo de la devoción, especialmente a las 12 del día, mitad del día, marquemos esa piedad de recordar que el tiempo ha sido roto. Segunda cosa importantísima, leemos la Anunciación
por una frase concreta el día de hoy. Hoy estamos celebrando la Inmaculada Concepción. Y entonces, la frase concreta que nos hace hablar de la Inmaculada, porque podemos analizar toda esta escena de una manera larguísima, porque es impresionante, ya veremos si nos da el tiempo para más. Pero tenemos que concentrarnos en esto. El ángel entra donde estaba esta virgen desposada con este varón de la estirpe de David que se llamaba José, a esta virgen que se llamaba María, entra el ángel donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia. Llena de gracia. Es en estas palabras donde la Iglesia descubre esa Inmaculada Concepción de la Virgen María. Nosotros podemos hablar de muchas otras citas, pero sobre todo tendríamos que lograr explicar qué significa este saludo que la Virgen Santísima también le parece extraño. ¿Por qué? Porque ella no es consciente de haber nacido sin pecado original. Ella no es que sabe, sí, yo soy la Inmaculada. No, esto lo sabrá una vez que termine su peregrinación en la tierra, una vez que entre en la presencia definitiva de Dios. Antes, durante esta vida terrena, no fue consciente de esta condición. La Iglesia, con una tradición muy antigua, siempre comienza a hablar de nuestra Madre Santísima y a recapacitar sobre esa condición de nuestra Madre Santísima de haber nacido sin pecado original, de haber sido concebida, no solo de haber nacido, sino de haber sido concebida sin el pecado original. Y se explica mayormente por esta frase: llena de gracia. ¿Y por qué? Porque no puede haber una persona llena de gracia antes de que se produzca la redención. Es solo delante de la redención, es decir, solo después de que nuestro Señor Jesucristo se ha hecho hombre, que el Verbo de Dios se ha hecho hombre, que ha nacido, que ha vivido, que ha predicado, que ha sido traicionado, ha sido crucificado, ha muerto en la cruz, ha sido sepultado y ha resucitado al tercer día para después de 40 días ascender a los cielos, que se completa esa obra de redención por la cual podemos recibir la gracia de Dios, la gracia plena. Y entonces justamente hemos recordado en la segunda lectura cómo a través de Él, por decisión del Padre, porque así lo ha querido, nos hemos convertido en hijos de Dios. ¿A través de qué cosa? Del bautismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo cuando decimos que María está llena de gracia? ¿Cómo puede estar llena de gracia aquella que no ha sido bautizada? ¿Cómo puede ser bautizada si ni siquiera se ha producido todavía la encarnación? Las palabras del ángel nos anuncian entonces cuál es la condición de María. Una condición especialísima, sí, especialísima, pero no única. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque muchas personas lamentablemente miran a María y dicen: bueno, pero no, nadie puede ser como María porque ella nació sin pecado original, era perfecta, era santa. Sí, hermano mío, pero no sin libertad. No sin libertad. La condición de no tener pecado original no es única en María, sino que la comparte con Eva. Adán y Eva tampoco tuvieron el pecado original y sin embargo pecaron. Es decir, que María podría haber pecado, claro, podría haber pecado, pero la gracia de María es justamente esa, que no ha pecado. Y al no tener el pecado original, se convierte efectivamente en ese modelo perfecto de seguimiento de Jesucristo, seguimiento del Salvador. Y por eso es que nuestra Madre Santísima es ejemplo y modelo para nosotros. No, es que ella nació sin pecado original y entonces yo no puedo imitarla. Sí, claro que puedo imitarla, pero todavía un poquito más profunda nuestra meditación, porque hay que reflexionar sobre por qué
ha hecho esto Dios. Y los argumentos más claros para hablar de esa Inmaculada Concepción son el poder y la conveniencia. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Dios quiso que María fuera concebida sin pecado original? Porque podía, porque podía. Y porque era conveniente para que el Verbo de Dios se hiciera carne dentro de esa mujer que no tenía el pecado original. El día de hoy alabamos a nuestro Señor por ese amor especial que ha tenido a nuestra Madre Santísima y nos alegramos tanto por ser hijos de esta Madre purísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.